Te despiertas y lo primero que tocas en la mañana es el celular. Vas por la Javier Prado manejando y ves paneles gigantes de casas de apuestas. Sales a caminar un viernes por Miraflores o Barranco y el olor de los cigarrillos ahora ha sido reemplazado por el olor a fruta de los vapers. Vivimos en una ciudad que constantemente nos bombardea con estímulos que están diseñados para engancharnos y atraparnos. Pero ¿en qué momento un gustito o un hábito moderno se puede convertir en una conducta clínica que atenta contra nuestra vida? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoenfocados, un espacio donde hablamos de psicología basada en evidencia, criterio clínico y el sufrimiento desde un lado más humano. El día de hoy nos acompaña el magíster Cristian Solano para hablar un poco más acerca de las adicciones. Él es psicólogo clínico, docente universitario, especialista en adicciones y terapias contextuales. Además, cuenta con una amplia experiencia en la prevención, el tratamiento y la formación de profesionales de la salud mental. Además, ha sido reconocido a nivel nacional por su trabajo en el área de las adicciones. Hola Cristian, gracias por acompañarnos a un episodio más de Psicoenfocados. Gracias. Buenos días y gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de algo que está pasando actualmente por las calles, ¿no? De pronto yo suelo caminar, no sé, por Barranco, por Miraflores, y siento que el olor a tabaco o humo de los cigarrillos que antes estaba, como que ha sido reemplazado por el uso de los vapers, ¿no? El olor a frutas, fresa, menta, ¿no? Entonces, muchos jóvenes creen que el uso de estos vapers de pronto son inofensivos. Entonces quería que me puedas comentar un poquito sobre esto. ¿Es realmente inofensivo o hay algo de pronto que estamos ignorando detrás de esto? Gracias. Sucede que ha habido un cambio. La tecnología ha ingresado y ahora el consumo de cigarrillo ha variado. Antes poníamos un cigarrillo de manera tradicional, encendido. Hoy en día con un dispositivo electrónico se hace la acción de vapear. ¿Qué implica esto? El vapeo implica un poco la inhalación del humo de tabaco a partir de un equipo electrónico, pero, como tú bien comentabas, se ha asociado a sabores, a olores. Y hay la percepción de que ahora es más inofensivo o está de moda. Por ejemplo, un dato importante, ¿no? Devida, que es el ente del gobierno peruano, ha estimado que hoy en día los adolescentes vapean más en comparación al consumo de un cigarrillo tradicional. Entonces hay un tema de riesgo que hay que analizar para hacer un tipo de prevención o atención requerida. Entonces, ¿podríamos decir que de pronto el uso también excesivo de esto podría abrir puerta a una adicción? Decimos el término riesgo, que hay adolescentes que podrían estar en un riesgo a acercarse a un uso de consumo problemático y quizás, si el tema está en una secuencia, ya será una adicción propiamente dicha. Ok. Ahora hablemos de otro tema similar y hablamos un poco, ahora se está promoviendo el tema de la desconexión digital, ¿no? Ha habido contextos donde se estaba promoviendo mucho el uso del celular en niños, en adolescentes, y de pronto se está tratando de que los colegios como se prohíbe el uso del celular o hacer una desconexión de estos aparatos digitales. ¿Podríamos decir que realmente el uso del celular de pronto puede actuar como alguna droga? Sucede que a partir del ingreso de la revolución tecnológica han aparecido nuevas conductas y hábitos. Y una de estas es las personas que usamos tecnología de manera frecuente. Por ejemplo, el celular, redes sociales y todo esto. Entonces hay un debate académico respecto a los beneficios, porque hay beneficios, y las consecuencias negativas del uso de equipo tecnológico. En este caso, por ejemplo, las redes sociales o el celular. Entonces se está encontrando mucha evidencia que es muy recomendable lo siguiente, que los niños, que los infantes deben posponer el uso adecuado de la red social, tomando en cuenta su finalidad y sobre todo que el equipo es más usado por un tema de ocio y diversión que por un tema netamente académico. Creo que aquí la palabra correcta es control, regulación y supervisión por parte de los padres. Finalmente, un adolescente ya en una mejor capacidad cognitiva podría justamente usar un equipo celular. Pero en este caso creo que la palabra sería educar, prevenir el uso adecuado, repito, del equipo tecnológico. Y tú como especialista hablando un poco de este tema del control, ¿en qué momento podríamos decir que un uso cotidiano o social se está convirtiendo ya a un problema relacionado a la adicción?
Sucede lo siguiente, ¿no? Se requiere una evaluación especializada, en este caso por un terapeuta en el campo, para ver indicadores donde la falta de voluntad se empieza a notar y la palabra clave es acá el autocontrol, la capacidad de que una persona pueda regular su comportamiento. Entonces, ¿qué pasa en la adicción? Hay una pérdida gradual de la misma, por un lado. Segundo, la persona empieza a pensar en esa conducta, la persona tiene la dificultad de abstenerse. Entonces, en ese campo yo diría que es bueno tener en cuenta la recomendación de buscar a un personal de salud mental para que haga esa evaluación clínica y ver si hay un tema de riesgo. Para hacer quizás consejería, terapia breve, orientación o ya finalmente, si el caso es más complejo, psicoterapia altamente especializada. Ok. Hemos hablado acerca de los vapers, de los celulares. ¿Qué otras conductas se pueden confundir erróneamente de pronto con el tema de las adicciones? Hay mucha cultura popular que da, por ejemplo, el término vicio, manía o mal hábito. Son términos, diríamos, coloquiales, sociales, que se encuentran mucho en el lenguaje popular. Ahí quizás la parte es un poco la diferencia. Por ejemplo, se dice, ¿no? Soy adicto a la música, soy adicto a bronceado. ¿Qué implica eso? Cuando un comportamiento es habitual, pero hablamos de una adicción cuando esta conducta genera en la persona un problema, cuando la persona no lo puede controlar, cuando la conducta altera su vida cotidiana, ahí hablamos ya de un problema en sí. Entonces a veces uno escucha la palabra manía, hábito, y es bueno un poco diferenciarlo en ese sentido. Quizás el punto clave es la educación, y hoy en día es tan clave hablar de salud mental de manera general, para que la población infantil, adolescente y adulta sepa justo manejar estos temas. Claro, me hablas un poquito acerca de se convierte en problema cuando se convierte problemático para la persona. Entonces, de pronto no habría como algún número, alguna cantidad de acciones, o sea, por decir la frecuencia de realizar tipo de actividad. Claro, digamos que hay una parte muy clínica. Por ejemplo, nos preguntamos lo siguiente: ¿con qué frecuencia la persona hace esta conducta? ¿Cuánto tiempo del día le dedica a esta conducta? ¿Esta conducta impacta la vida de la persona? Entonces son unos indicadores que se hablan de los famosos parámetros: cantidad, frecuencia, duración, que pueden ser indicadores, es decir, aquí hay un riesgo, señal de alerta, semáforo. Entonces, ¿para qué? Para que los padres o la misma persona diga, me parece o entiendo que esto se escapa de mi control. Entonces, es un punto clave, pero es importante aquí que en la adicción, el último en darse cuenta es el paciente. Ese es el detalle. No es como otro tipo de salud mental. Aquí no, aquí a veces la persona está involucrada en la conducta, en el hábito, el comportamiento, y es el último que se da cuenta. Justamente la adicción tiene este indicador que se llama una falta, una ausencia de reconocimiento del problema. A veces se dan cuenta todos y él todavía lo está negando. Entonces, es importante mucha educación y que las personas en este caso que rodean al usuario puedan prevenir dicha conducta. Ok, entonces por aquí el aspecto social, las personas que están con el contexto, de pronto son los primeros que notan esas señales de alarma. Exactamente. Ok. Justo me hablabas del lenguaje popular, que ciertas conductas se convierten, o bueno, se usa el mal término de adicción quizás, ¿no? ¿Qué problema podría tener esto de confundir cualquier conducta con adicciones? Que se puede normalizar la palabra y se puede usar de manera muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Soy adicto a mi pareja. Entonces, ¿qué pasa? El término empieza a perder un valor académico, un valor de salud mental. Es algo muy coloquial y esto que genera que se pueda normalizar la adicción. O que se piensa que la adicción es algo leve, pasajero. Me pasa en la consulta, ¿no? Me dicen a veces los pacientes, es solamente una manía, es solamente un pasatiempo. O sea, no hay una percepción real del problema en sí. Entonces es importante que la comunidad sepa diferenciar cuando hablamos de un problema grave, llámese una enfermedad mental, o de un hábito, un comportamiento, un tema muy específico que es obviamente totalmente diferente. Ok. Justo que me hablas un poco de la consulta, veo, o sea, yo sé que tú trabajas con consultantes con adicciones y quisiera que nos puedas comentar un poquito qué casos atiendes más ahora de adicciones a comparación de años anteriores. Ya, yo tengo trabajando en adicciones 22 años
En los últimos 5 años ha habido un auge de las adicciones comportamentales. ¿Qué implica esto? Hay un incremento importante en la población que busca ayuda, por ejemplo, por adicción al juego, la famosa ludopatía, adicción a Internet, adicción a los videojuegos, pornografía. Es decir, hoy en día ha habido un nuevo auge, lamentablemente, de adicciones tipo comportamentales. Antes, por ejemplo, era clásico ver consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína. Pero hoy en día, ¿qué implica esto? El incremento de comportamientos adictivos. Y la tecnología es una variable que ha ingresado con mucha fuerza. Entonces, hoy en día es frecuente los pacientes que acuden justamente a consulta. Por ejemplo, yo hoy en día, de cada 10 pacientes, 6 son por temas de conducta, ludopatía, internet y videojuegos, y 3, 4 podrían ser por tema de drogas. O sea, ha cambiado el tipo de consumo hoy en día. Ujú. Ok, claro, yo sé que por el contexto todo ha ido cambiando, ¿no? Ahora de pronto que tocamos un poco estas adicciones comportamentales que nos comentas, vemos actualmente que hay muchas propagandas de casas de apuestas, lo vemos en todos lados en realidad, ¿no? ¿Cómo de pronto podemos entender que de pronto una adicción no solo es el consumo de drogas o de un cigarrillo, sino que también esto de frecuentar las casas de apuestas, puede ser también algo destructivo para la persona? Sí, sucede que la adicción comportamental es, entre comillas, light, blanda, inofensiva, porque físicamente quizás no se ve tanto deterioro y socialmente es más permisible. Entonces, de repente uno se imagina la palabra adicto, ¿no? Se imagina una persona flaca, ojerosa, sucia, debajo de un puente fumando. Pero no te imaginas un adicto que de repente esté en una casa de apuesta, que pierda su dinero de ingreso, que tenga un comportamiento problemático. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Hoy en día las adicciones comportamentales han entrado con fuerza con el tema de la tecnología. Entonces, ¿qué implica esto? Que son un poco, entre comillas, silenciosas las adicciones. ¿Y esto qué pasa? Que el deterioro es más lento, pero al final las consecuencias son las mismas. Entonces hay un condicionamiento, un aprendizaje de una conducta adictiva para un paciente. Entonces, ¿qué implica esto? Educación, prevención y que el Estado haga normas para una mejor regulación. Te comento, por ejemplo, en otros países ya hay normas de regulación, de ubicación de casas de apuestas, de regular la publicidad, de regular justamente el tema de los impuestos. Pero aquí, en el Perú, hay mucha flexibilidad y todavía hay mucha difusión. Vemos un partido de fútbol, plin, ¿no? Todo es publicidad de apuestas virtuales. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Hace, por ejemplo, 20 años, aquí para los jóvenes, uno veía fútbol y ¿qué veía? Cerveza y alcohol. Pero eso ha cambiado hoy en día. ¿Ves publicidad? ¿De qué? De juego. ¿Por qué? Porque el gobierno, años atrás, hizo cambios de regulación de publicidad y se prohíbe justamente la publicidad de alcohol y tabaco. En cambio, ahora el tema está en apuesta. Y hoy en día conozco mucha gente que está en medio de comunicación, youtuber, streamer, que publicitan y hablan de juego. Entonces, la moda está ahí, están los modelos y mucha gente entra de manera inofensiva, recreativa, social, pero algunos de ellos lamentablemente van a ser una conducta problema y o una adicción. Actualmente no existe alguna normativa que limite un poco este tema de la publicidad. Hay una norma respecto al tema del pago de impuestos, pero el tema de la difusión todavía no. Por ejemplo, dice la norma, ¿no? Está prohibido poner una casa de apuestas física me parece que eran 50 metros de un colegio. Es un punto de avance. Pero respecto a la difusión de horarios, a la difusión de información todavía no. Entonces hay falta de quizás una regulación, por ejemplo, de horarios. Porque esa publicidad va a toda la comunidad. Niños, adolescentes, adultos. Por ejemplo, hoy en día puedes encontrar adolescentes menores de edad que pueden entrar a jugar en apuestas virtuales. ¿Qué hacen? Toman el DNI del padre, de la madre, del hermano mayor y se inscriben y empiezan a jugar. Entonces es un tema de regulación respecto a la publicidad y la difusión. Hoy en día, lamentablemente, hay mucha publicidad y falta, repito, normas que sean un poco más, diríamos, reguladoras. Ujú. Ok.
Es cierto, de pronto conozco casos de personas que pasan en las casas de apuestas, pueden estar horas y horas y pierden como el conocimiento, ¿no? Del contexto real. Y quisiera que nos puedas comentar un poquito qué pasa en el cerebro, en la conducta de esta persona al estar tanto tiempo consumiendo este tipo de actividad. Ujú. Los psicólogos hablamos de término aprendizaje. Entonces, es sencillo, ¿no? La persona aprende a ser un adicto al juego. Entonces hay aquí lo que se llaman condicionamientos a aprendizajes de conductas. Así como en un experimento, ¿no? Una rata empieza a presionar una palanca para recibir comida, igual pasa en el adicto. Empieza a jugar con un elemento importante, dinero, porque hay algo que lo empuja, que lo lleva justamente al juego, que es obtener dinero. Entonces, mucha gente en el tema de las apuestas juega primero de manera recreativa, de manera divertida, ¿no? Está de moda. Pero ¿qué pasa ahí? Hay una fase de ganancia o de enganche. A ver, ¿cómo es esto? Juegan y ¡up! Ganaron. Dupliqué mi dinero, tripliqué. Fase de enganche. Y tienen la idea de que esto es una forma fácil de conseguir. Entonces empiezan a jugar y cuando el tema es habitual, hay una fase ya de pérdida. Ahí se diferencia la gente. Gente que deja de jugar o gente que ya se engancha en el juego y hace la fase de pérdida pensando en su cabecita que siguen jugando, van a recuperar lo perdido. Si esto se mantiene, ya hacemos una conducta problemática y luego que entra la fase de desesperación. Ya la persona se ha condicionado, es decir, ha aprendido a jugar. Y es algo muy complicado. Pasa en hombres, mujeres, adolescentes, estudiantes en general de la población. Entonces, hay toda una tecnología que favorece esto. Y un punto importante a mencionar, la percepción del dinero. ¿Cómo es esto? No es igual ir a una casa de apuestas físicas y decir, bueno, voy a apostar 1,000 soles, ¿no? Toma, 100, 200, 300, que en el aplicativo, plin, y mandan la plata. La percepción del dinero es diferente en el adicto. Incluso a la comunidad, ¿no? Hoy en día con las billeteras digitales, uno maneja dinero y no percibe los gastos que hacemos. Entonces, la billetera digital ha facilitado también justamente el tema del juego problemático. Bueno, interesante lo que nos comentas, ¿no? De pronto desde un enfoque conductista, ¿cómo entendemos? Entiendo que por ahí podríamos hablar de un programa de reforzamiento. Skinner lo diría así. Ajá. ¿Podrías comentarnos un poquito quizás cómo lo explicaríamos desde este enfoque? Claro, es sencillo. Diríamos que las personas nos comportamos por las consecuencias que recibimos. Entonces, es sencillo. Una persona va a jugar porque obtiene algo. Que se obtiene dinero. Entonces, muchas personas cuando juegan inicialmente ganan plata. Duplico la apuesta. Triplico. Ajá. Esto es una mina de oro. Y empiezan a jugar. Pero en ese juego, ¿qué pasa? Se pasa a lo que se llama una razón variable, ¿no? Donde se gana, se pierde. Se gana, se pierde. Y la persona aprende a jugar de esa manera. Un día ganaré, un día perderé. Un día ganaré, un día perderé. Ahí entra la variable control. Yo me puedo controlar en el juego. Digo, hasta aquí nomás. Solamente juego lo que me sobra. O, y ahí viene el problema, juego de más. Juego dinero que es para mi estudio, mi trabajo, mis pasajes, mis gastos. Ahí la persona pierde el control y juega más de lo debido. Ahí se rompe justamente la línea del uso del hábito, de la diversión, de un uso problemático. Entonces la gente que pasa aquí se condiciona, es decir, aprende a jugar de manera compulsiva, repetitiva y finalmente entra ya en una fase de adicción. Ujú. Ok, hemos hablado un poquito del tema de los juegos, conductas compulsivas, pero eso también se puede ver de pronto en una persona que hace compras compulsivas en línea o no puede dejar de estar revisando el celular. La temática es la misma, ¿no? Se habla de una adicción de corte psicológica, donde uno recibe un beneficio. Por ejemplo, las compras. Ujú. Implica justamente esta búsqueda de placer. Es decir, cuando uno compra siente satisfacción y la gente tiene una tendencia a buscar satisfacciones inmediatas.
me compro la zapatilla de moda, el vestido, la promoción. Entonces hoy en día también las empresas han hecho todo un sistema de reforzamiento, de información visual para que sea atractivo comprar. Entonces mucha gente busca en las compras, ¿qué cosa? Placeres inmediatos. Entre comillas, llenar un vacío. Entre comillas, sentirse mejor. Entonces, cuando el control se pierde, lamentablemente las personas pueden hacer un uso inadecuado del dinero. Y la compra es obviamente compulsiva. Incluso algunos ya no compran por placer, compran para aliviar un malestar. Ay, me siento depresivo, estoy triste, me voy de shopping. Entonces se hacen unas compras para aliviar un malestar. Desde fondo hay un tema ya psicológico que resolver. Y la compra es como un salvavidas, como algo muy externo, muy superficial, y no se resuelve el problema de fondo. Diríamos que podría ser como un ansiolítico moderno. Claro. De pronto, conductas de evitación. Exactamente. Implicaría una conducta inmediata para resolver un malestar en un momento. Perfecto. Pero a largo plazo esto Genera un problema. Sobre todo en las personas que tienen una disposición psicológica o biológica para enganchar a una conducta de riesgo o a una adicción. Ok, creo que ya ha quedado bastante claro un poquito la idea de diferenciar el tema de la adicción y entender un poco por qué se da esto, ¿no? Ahora vamos a hacer la pequeña dinámica y yo te voy a decir algunas frases y tú me vas a decir si son de pronto mitos o realidades y vamos a sustentar por qué. A ver. ¿Ok? La primera es, el adicto no cambia porque quiere. Hablamos acá de un mito. ¿Por qué? La adicción está visto como una problemática de corte biopsicosocial. Hay una base orgánica que se ve afectada con la adicción, sobre todo en el tema de drogas. Hay un aspecto psicológico de aprendizaje. Las personas se empiezan a perder el control. Eso siempre es clave, ¿no? Cuando una persona pierde el control, hay un riesgo a una adicción. Y el aspecto social, porque el ambiente, el contexto puede influir. Llámese malas amistades, llámese la tecnología, llámese quizás dificultades de corte psicosocial influyen. Entonces, una persona que tiene una adicción requiere una atención profesional. No es un tema de que lo dejo o no lo dejo. Es más difícil que eso. Entonces, sale aquí que uno requiere justamente la ayuda profesional, la ayuda familiar o de otro corte, social, espiritual, etcétera, para salir de este problema. Entonces, ¿cuál es un poco el tema? Entender que una persona está afectada a nivel psicológica y necesita una ayuda, repito, de personas que podamos dar en este caso un soporte adecuado. Ok. La segunda frase es, si deja la sustancia o la actividad que está causando el problema está resuelto. Eso lo escucho mucho a los pacientes. Se piensa que el problema es la sustancia o la conducta. Entonces, cuando se psicoterapia, hace un abordaje, ¿qué pasa aquí? Pasan dos cosas. Lo primero, mucha gente deja una sustancia o una conducta y la reemplaza por otra. Y lo segundo, ¿no? Se da cuenta uno al final que el problema no es la droga ni la conducta, es la persona. Yo me debo preguntar en la terapia, ¿por qué yo hago esta conducta? ¿Qué papel cumple esta droga o conducta en mi vida? Entonces es un tema más amplio que revisar. Y esto ayuda a que la gente tenga mejor conciencia y pueda ser un tema de superación o de deshabituación justamente de las adicciones. Así que el tema es, yo diría a la persona, se entra de repente por el tema de la conducta, ¿no? No juegues, no consumas, pero al final la psicoterapia hay que darse cuenta del por qué lo hago, para qué lo hago, para buscar justamente un tratamiento y una recuperación. Ok, más que todo la función de la conducta. Exactamente. Ok. La tercera frase es, las recaídas significan que el tratamiento fracasó. En adicciones sabemos que la recaída es muchas veces parte de un proceso. No es igual cambiar un hábito, ni cambiar en este caso una adicción. O sea, por ejemplo, aquí mucha gente de repente que nos ve, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha hecho una dieta y la ha dejado? ¿Cuántas veces ha hecho ejercicio y no ha podido cumplirlo? Es decir, los hábitos requieren un esfuerzo. A veces uno tiene un desliz o recaída. ¿Qué implica esto? El retorno a la conducta anterior. Entonces, si alguien de manera cotidiana
rompe la dieta, deja de hacer actividad física, nos cuesta romper un hábito, pensemos de alguna forma qué complejo y difícil es dejar una adicción. Entonces, cuando hay una recaída, hay que tener, repito, lo que se llama el manejo de la recaída, del punto de vista de la prevención o la acción ante una recaída. Entonces, en este caso, ¿qué se piensa? Que la recaída tiene una mirada terapéutica, ojo, pero es importante que el terapeuta lo maneje con una mirada de aprendizaje, no con una mirada que, bueno, pues recae y nada más. O sea, no. A veces los pacientes tienen una distorsión y dicen, bueno, sé que recaer, recaeré. No, hay que pensar en estar preparado y alerta y en caso pase esto, buscar ayuda, soporte, atención. Entonces, sí, pues se encuentra que muchos pacientes lamentablemente, como es un trabajo de larga data, tendrán de repente un momento algún desliz o recaída y habrá que buscar la ayuda correspondiente. Ok. Y la última frase es, solo las drogas generan adicción. Bueno, digamos que hoy en día, con la era de la información, eso es algo también denominado un mito, ¿no? Hoy hay muchas conductas, como hemos comentado en esta reunión, hábitos que pueden ser una conducta adictiva. El juego patológico, la ludopatía, es el claro ejemplo. O los videojuegos. O adicción a las redes sociales. Hoy en sí, la tecnología ha ingresado y hay muchas conductas que lamentablemente pueden ser tan dañinas como una adicción a drogas. Ok. Gracias por la dinámica. Ahora vamos a pasar a una parte más clínica, terapéutica. ¿Ya? En el tratamiento de adicciones de pronto vemos también que hay muchas malas praxis o formas de abordar, ¿no? ¿Cuáles son los errores más graves que se ven en el abordaje terapéutico? Yo diría que el número uno, siempre lo digo en clases, es la falta de preparación. Se piensa que la adicción es un vicio, es una mala costumbre y ahí empieza el problema. Cuando muchos terapeutas, entre comillas, o psicólogos o psiquiatras no están preparados para este tema. Entonces se piensa que la buena voluntad, ya hijo, no consumas, es suficiente. Entonces yo diría que me da mala práctica es la falta de preparación de las personas, en este caso personal de salud mental, punto uno. Punto dos, yo diría la falta de uso de tratamientos basados en evidencia. En sencillo, hay que buscar terapias que hayan demostrado su éxito o eficacia en investigación científica. Entonces uno tiene que decir, a ver, ¿qué terapia es eficaz para la adicción? Buscar información y esa terapia sería la primera recomendada. Otro punto clave, la falta de manejo ético. A veces en las terapias de adicciones hay mucho riesgo, mucha complejidad, mucho manejo con la familia, el paciente y temas críticos, y es importante el manejo ético del profesional. Entonces es un campo que requiere una especialidad, un entrenamiento y también hasta yo diría una supervisión. Hablando un poco de las terapias, ¿cuáles serían las terapias que actualmente están demostrando evidencia en el abordaje de... En la historia de las psicoterapias se ha encontrado como primera recomendación, lo dice APA, la Asociación Americana de Psicología, las terapias de base conductual. Llámese terapias conductuales, terapias cognitivos conductuales o terapias contextuales. Son las terapias de recomendación, dado que han demostrado mucha evidencia. Entonces, ¿esto qué implica? Que un terapeuta que quiera trabajar en adicciones tendría que considerar una formación de base conductual, no dejando de lado otros modelos. Por ejemplo, el modelo humanista es importante trabajarlo. La terapia sistémica, muy recomendada para trabajar con las familias. Y ver también de repente otras alternativas que también existen. Entonces el tema es un poco, yo diría, la formación consciente de los futuros psicólogos y psiquiatras y lo que quiere trabajar en el tema de drogas, de entrenarse en terapias que hayan demostrado, repito, eficacia. Y creo que a lo largo de la entrevista se ha comentado mucho la importancia del trabajo con la familia, ¿no? ¿Cómo se interviene desde la familia? ¿Cómo se le acopla al tratamiento? La familia es parte del tratamiento. Todo terapeuta en adicciones tiene que considerar paciente y o familia pareja. Eso es clave. ¿Por qué? El paciente con nosotros está a la semana 1 hora, 2 horas en los mejor de los casos. Y luego, ¿dónde está? En su ambiente natural. Entonces, si está con la familia o la pareja o los hijos, es importante
la asesoría, la consejería y la terapia con la familia. Porque entre la familia pueden ser coterapeutas, pueden colaborar, pueden ver el tema del riesgo y nos pueden ayudar en la recuperación. Yo que hago usualmente, por ejemplo, hago sesiones individuales y a la familia la cito de manera mensual para trabajar justamente con el paciente. Y es lo importante, hay un término que usamos en medicina que se llama la coadicción o codependencia. ¿Qué implica esto? Cuando la familia se ve afectada por tener en casa un adicto. Entonces, ¿qué pasa? La familia sufre, llora, se siente, diremos, devastada, ansiedad, depresión, o tiene su culpa. Tú tienes la culpa, tú la tienes la culpa, tú no estabas. Entonces, ¿qué pasa? La familia se enferma y se afecta. Entonces, ¿qué dice que es la coadicción? Esas conductas que hace la familia que pueden entorpecer o perjudicar o mantener justamente la conducta adictiva del familiar. Entonces es importante que la familia reciba atención, ayuda y terapia en ese caso. Ok. Justamente de parte de la familia, de pronto por todo lo que está viviendo, muchas veces abordan a su manera a este tipo de consultantes desde la culpa, desde el miedo, desde el castigo, e incluso terapeutas también, como que castigo, castigo, castigo. ¿Qué pasaría si solo basamos una intervención basada en el castigo o en el miedo? Eso pasaba, te cuento, hace 50 años, lamentablemente. Se veía esa visión punitiva, tradicional, donde se decía que la visión era como una maldición, como que algo de pecado. Entonces se aplicaba justamente la sanción o castigo como una forma de recuperación. Insultos, agua fría, electroshock y terapias de corte aversiva. Ese modelo hoy en día ya está cambiando. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que el uso del castigo físico, del maltrato, genera efectos contraproducentes. Primero, no son éticos, obviamente. Y segundo, hacen al paciente, le hacen más daño. Resentimiento, malestar. Entonces, todo ese corte del castigo se ha buscado hoy en día eliminar. Pasa hoy en día, pero lamentablemente creo que en menor frecuencia. Es importante pensar en lo siguiente, ¿no? No podemos ser punitivos, castigadores, ni tampoco muy indulgentes. Los extremos son malos. Por ejemplo, me pasa en la consulta, ¿no? Familia que agarra al paciente y lo insulta, lo agrede físicamente. O la madre, ¿no? Que es súper protectora, ¿no? Mi hijito lo protege. Los extremos son malos. Hay que buscar justamente una educación de punto medio, un estilo de crianza, diríamos, de corte democrático, de corte educativo para corregir conductas. Entonces, creo que es importante ese punto respecto a la educación y lo que implica el mal uso o el uso inadecuado, en este caso, contraproducente, lo que sería el castigo en todas sus formas posibles. Ok. Hace un momento justo hablábamos de la evolución de las terapias, ¿no? Y cómo desde el enfoque conductual podemos abordar este tipo de consultantes, ¿no? Y en un momento hablamos pues de las terapias contextuales, ¿no? Entonces quería que nos puedas comentar un poquito cómo o qué ha aportado las terapias contextuales en el abordaje de ese tipo de consultantes. Gracias. Existe hoy en día toda una ola contextual y las terapias contextuales han llegado a sumar. Las terapias contextuales dan mucho aporte al campo de las adicciones. Ejemplo, ¿no? Antes el terapeuta estaba obsesionado con la eliminación o el control de la conducta, en este caso de la adicción, que el modelo contextual es más flexible o genera alternativas. Por ejemplo, la DBT, ¿no? La abstinencia dialéctica, que un poco te trabaja de no estar tan obsesionada con la abstinencia y pensar más en la recuperación de la persona. O por ejemplo, el modelo de la terapia solución y compromiso. ¿Qué te dice? Hay que trabajar con la persona sus valores personales, su flexibilidad psicológica. Entonces, este modelo ha trabajado, creo yo, muchas herramientas que los terapeutas trabajamos hoy en día. O mindfulness. Entonces, en recaídas, por ejemplo, hoy en día se trabaja mucho lo que es el mindfulness y es aporte modelo contextual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los terapeutas entendemos que las terapias van mejorando, van cambiando y este modelo contextual ayuda en algo importante, ¿no? A que el paciente descubra para qué hace esta conducta.
qué papel cumple la conducta adictiva en su vida. Y le da aquí, diríamos, una comprensión mayor al problema. Entonces, un terapeuta contextual tiene herramientas válidas y muy trabajadas hoy en día en campo de las drogas. Pero, por esto, se requiere una formación terapéutica. Y se requiere también la experiencia de manejar la psicopatología de la adicción y el modelo conductual propiamente dicho. Entonces, esto implica un entrenamiento, una práctica y una, obviamente, capacitación pertinente. ¿Y cómo ayudan a sostener cambios a largo plazo y no abstinencias quizás momentáneas? Claro, porque en adicciones hablamos acá de metas de proceso. Entonces, diríamos que la finalidad es que la persona encuentre en la vida un significado, un sentido, una línea a seguir. Entonces, si bien es cierto, la adicción genera mucho daño, la persona debe ver más allá de la adicción, más allá de su problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usa mucho señal, ¿no? La famosa Matrix. Entonces hay que trabajar justamente con la persona actividades y metas a corto, mediano, largo plazo. Entonces, la verdad se da cuenta de alguna forma que la adicción es una parte de su vida y no es su vida. Entonces, un terapeuta tiene que entrar justamente más allá de todo eso. Obviamente trabajando habilidades blandas, terapéuticas y todo lo que ya hacemos en el modelo de la psicoterapia. Entonces, DBT, Mindfulness y otros modelos, el modelo contextual, han llegado a sumar. Entonces, hoy en día cada vez hay más jóvenes, terapeutas, estudiantes que están interesados en estos modelos. Y creo que por ahí vamos con algunos caminos. Ok, claro, las terapias contextuales de pronto están aportando desde este lado. Puede ser cualquiera de estas terapias. Nos comentabas un poco de la Matrix. Para los que no quizás conocen, es una forma de poder conceptualizar un poco desde la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Ahora yéndonos más a tu lado de docente, ¿no? Porque sabemos que también trabajas en universidades enseñando. Tú que formas psicólogos, de pronto, ¿qué error ves con mayor frecuencia en quienes quieren trabajar con adicciones? Yo diría dos puntos básicos. Uno, en una falta de comprensión de la adicción. O sea, a veces el estudiante vive algo que siempre se dice así de buena forma, ¿no? Le gusta mucho la técnica, la tecnología, ¿no? Profe, deme la técnica. Y yo digo, pulpín, pulpín, pulpín. Es decir, a veces el alumno quiere la parte práctica y no se toma el tiempo de ir a las bases teóricas, de leer libros, de revisar un poco el manejo teórico de la adicción o de la psicopatología de la conducta adictiva o de las terapias en sí. Entonces el alumno está muy enfocado a, quiero la técnica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay una falta de manejo teórico en el campo de la clínica de adicciones, hay una limitación en la comprensión. Y en adicciones, ¿qué pasa? Viene con la adicción y viene adicción más ansiedad, adicción y depresión, adicción y un problema de personalidad. Entonces el tema es mucho más amplio. Entonces es importante que un terapeuta, un alumno, maneje bien lo que es la psicopatología de la adicción y, repito, vuelva a la base teórica, que revise libros, papers, contenido, justamente de las teorías para manejar bien la adicción y manejar bien la terapia. Entonces es como decir, buscamos siempre que el alumno, el que está en formación, maneje teoría y la parte práctica en la aplicación de las técnicas. ¿Eso qué implicaría? Tener un profesor o terapeuta que lo pueda supervisar en cómo trabajar la parte práctica, porque esto se aprende haciendo, pero hay que hacerlo con una base teórica sólida. Entonces tenemos un importante proceso que hay que trabajar y obviamente buscar centros, hospitales o formaciones que sean obviamente también sólidas en el tema de las adicciones. Ok, entonces nos recomiendas por ahí como que adentrarnos también en la teoría, en la parte básica y luego ir a la tecnología. Claro, y hacer luego esa combinación, Ok. ¿no? Esa combinación de juntar práctica, ver pacientes, supervisión, monitoreo, casos clínicos y una formación de la mano. Ahora, el campo de las adicciones es un campo medio tóxico. ¿En qué sentido? Son pacientes que nos generan aquí mucha exigencia y mucha demanda. Entonces, por ejemplo, ¿no? Haces tu terapia, 6 meses, bien aplicado, y de repente recae. ¿Cómo te sientes tú con tu frustración? Dices, creo que me equivoqué de carrera, creo que no sirvo para esto. Entonces también es que el terapeuta maneje habilidades personales y sepa que esta adicción o esta conducta adictiva requiere un trabajo muy amplio para el paciente y para nosotros como terapeutas. Así que
Creo que es un campo lindo de trabajo, pero sí requiere obviamente también una formación como toda especialidad. Ujú. Y tú que ves estos casos ya bastante tiempo, ¿qué te ayuda a no perder la motivación frente a de pronto ese tipo de situaciones que pueden ser frustrantes, ¿no? Yo creo que hay un aspecto personal. Siempre lo digo en clase. Antes lo decía menos, ahora lo digo más. Yo trabajo en adicciones por temas personales. Y lo digo con confianza, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, familiares con adicciones. Entonces yo esto lo he visto como familiar y esto me ha llevado a mí a tener una mejor comprensión de la problemática. Entonces, cuando yo trabajo en este campo veo justamente la forma de ayudar a otras familias. Entonces hay un interés personal de ayudar a las personas que tienen este problema adictivo y obviamente siempre con la mira de qué, de haber tenido buenos maestros, que parezcan ser algunos, buenos guías, haber pasado por buenos lugares de formación académica y obviamente el interés de que uno hace lo que te gusta. Yo cuando tengo por ejemplo, un paciente que tiene una adicción, siento hasta un poco de placer. En el sentido académico, intelectual, lo quiero conocer y hago el rapport, el enganche, la relación y veo que lo puedo ayudar. Entonces no es como que decir, ay, qué esfuerzo, ay, qué flojera. No, hay un interés justamente en estos casos. Entonces una forma, yo diría, incluso hasta de resolver y de ayudar a personas en este campo de las adicciones. Ujú. Y a los estudiantes que se están formando de pronto para poder intervenir en adicciones, ¿alguna recomendación que les podríamos brindar desde este lado más personal, quizás? Yo diría primero que un estudiante tiene que buscar su motivación. La psicología es tan amplia que tendrían que pensar lo siguiente, ¿no? ¿Qué quiero trabajar? ¿Con qué paciente, su público, población quisiera dedicarme? ¿Adolescentes, niños, adultos? ¿Salud mental? ¿Qué tipo de salud mental? Es decir, hoy en día hay que buscar la especialización. Entonces, eso es punto inicial. Segundo punto, empezar a entrenarse. Llámese cursos, talleres, docentes para acercarse justamente a este campo. Y ingresar al campo. A veces la gente dice, quiero trabajar drogas. Entra a trabajar en drogas y dice, profesor, esto no me gusta, no es lo mío. A veces hay gente que lo ve de fuera, pero ya en el campo de trabajo ve otra realidad. O viceversa, no dice, profesor, esto es lo mío. Entonces hay que tomar en cuenta ese peso que el alumno busque quizás un campo de trabajo, haga la experiencia práctica y pueda confirmar, o quizás no, que es el campo que quisiera trabajar en toda su vida. Es importante en ese caso, creo yo, que tengan guías o mentores para que justamente los puedan dirigir hacia esa finalidad. Cristian, ¿y nos podrías comentar algún caso que crees que te haya marcado a lo largo de estos años brindando terapia? Yo diría que varios, pero algo importante, ¿no? La adicción trae sufrimiento, trae dolor a la familia. Entonces, muchas personas a veces, te cuento, buscan ayuda y no tienen la capacidad económica. O tocan la puerta al Estado y la atención demora mucho. Te cuento un caso, por ejemplo. Venía un adolescente con su madre en atención. Me decía, psicólogo, quiero ayuda. Tarifa social, vamos a colaborar. Y había mucho dolor con la madre, mucho sufrimiento. Y me decía, bueno, la cita en el MINSA se demora 2 meses. Entonces uno tiene que colaborar para que la familia pueda superarse hacia adelante. Entonces ves a una madre llorando, ves a un hijo sufriendo que quiere recuperarse, pero no tiene el lugar ni la forma de dónde hacerlo. Entonces en ese campo que se entiende que a veces la adicción destruye a la familia. Y eso es de las personas que, repito, buscan ayuda. Otro caso, por ejemplo, recuerdo el caso de un caballero, ¿no? 30 años. Me decía, psicólogo, estoy aquí por mi madre. Le prometí que me iba a recuperar. Y ella ha fallecido hace 2 días. O sea, venía justamente por un dolor humano de la pérdida de la madre y lo había empujado o dirigido a decir, no, yo a mi madre le he prometido que me voy a recuperar y lo voy a hacer. O sea, tuvo que pasar un hecho en su vida histórico muy lamentable, como es la pérdida de la madre, para buscar una ayuda profesional. Entonces, a veces el sufrimiento un poco nos mueve y las personas pueden buscar ayuda justamente por eso, por el dolor. O de repente por la desesperación, ¿no? Por ejemplo, venían los padres, me acuerdo hace una semana, el hijo en la casa totalmente intoxicado. No saben qué hacer. Busquemos psicólogo, psiquiatra, una clínica, para en ese momento ayudarlo. Que tiene el hijo una sobredosis.
Entonces, a veces justamente la adicción tiene un lado mucho de sufrimiento y dolor. Y más en un país como el nuestro, que es en el caso Perú, hay mucha falta de acceso a la salud mental o de recursos para cubrir una atención pública, privada en este caso. Entonces es un tema muy complejo de trabajar, así que hay acá mucha vocación y mucha sensibilidad humana para el trabajo diario con esta población. Veo que de pronto son casos que vienen con mucho, mucho dolor Sí. y de pronto el Estado, no hay como una forma de pronto de poder abordar la cantidad de casos que puedan venir y pues buscan espacios privados. O por ejemplo, hay un término que usamos que se llaman los famosos centros de rehabilitación. ¿Qué pasa? El Estado tiene solamente en el Perú un solo centro de drogas público, que es el Centro de Rehabilitación de Ñaña. Pero mucha gente a veces busca un internamiento y no hay dónde hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? La desesperación los lleva de repente a buscar un lugar no tan adecuado, a veces puede entrar y sale peor. Entonces hay mucho tema de sufrimiento y dolor en las familias. Y como la adicción es un estigma, mucha gente lo guarda en silencio. Entonces eso que implica hacer mejoras. Y en este caso los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, hay que buscar sumar justamente en este campo de trabajo. Ok, es un llamado a la acción también. Sí. Justo ahora que comentas acerca de los centros de internamiento, es algo que también me llama la atención, ¿no? Se escucha mucho que, mejor no mandes a tu hijo al centro de internamiento, va a salir peor. ¿Qué opinas acerca de esto? Que se requiere una reforma del tema. Lamentablemente veo muchas noticias donde hay centros informales, clandestinos, o una falta de trabajo técnico. ¿Y qué pasa? Llega el paciente y puede estar peor de lo de antes. Sale peor, recibe maltrato. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tema muy complejo. Por un lado, el Estado no ofrece ayuda adecuada. Segundo, una falta de supervisión y una falta de mucha desinformación del público al respecto. Entonces es un tema muy complejo porque hay pacientes que están para terapia individual, pacientes que están para una desintoxicación, hospital, clínica, y otros que la deben de ir a un centro por un tiempo. Entonces nos falta ese tipo de oferta del Estado para esta población. Niños, adolescentes, el tema es muy complejo, así que lamentablemente los datos están ahí y bueno, esperemos que pronto, en un momento, haya una política de Estado real para mejorar la salud mental. ¿Y en qué momentos podríamos decir que la persona ya necesita un centro de internamiento? Es una pregunta muy importante y eso es algo que tienen para tu público. Esa decisión es una decisión primero del paciente y la familia, previa evaluación de un especialista. ¿Qué es esto? Un psicólogo psiquiatra en adicciones tiene que hacer una evaluación compleja del paciente para ver su nivel del problema y recomendar alternativas. Entre estas, un internamiento, que siempre es el último recurso y es voluntario. Entonces es importante que en este caso la familia, en la desesperación, busque la ayuda de un experto. No puede un psicólogo común. No, tiene que haber una persona que el campo lo conoce, lo trabaja y diga, bueno, este paciente requiere de repente un trabajo más intensivo, especializado, un hospital, una clínica, un centro, y averiguar que sea un lugar formal, serio, legal y que cumpla las condiciones de atención. Entonces, sí, es una decisión muy importante. Siempre en adicciones decimos el último recurso es el internamiento. A veces es necesario y a veces obviamente que no. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una elección del centro y pensar justamente en lo mejor en este caso para el paciente. Una gran responsabilidad. Ok, gracias por tu respuesta. Yéndonos por otro lado, a lo largo de esta entrevista hemos visto pues diferentes tipos de adicciones, ¿no? Tipos de conductas que se pueden convertir en adicciones. ¿Podríamos decir que hay alguna predisposición en algunas personas a poder llegar a alguna adicción? Sí, las neurociencias han hecho un aporte importante, ¿no? En estudios justamente de gemelos, monocigotos y dicigotos, que han encontrado una vulnerabilidad, una predisposición genética a la adicción de primera y segunda generación. En sencillo, ¿no? Padres con una adicción,
dan al hijo un factor de riesgo biológico, o hasta los nietos, según la generación. Ese elemento es un factor de riesgo, no es la causa, pero podría ser un elemento sumado a temas de crianza ambientales en que dar una perspectiva. Eso es importante. Por ejemplo, hijos de padres alcohólicos están en mayor riesgo, por ejemplo. Entonces es importante ese análisis desde el punto de vista de las neurociencias para lograr justamente un trabajo mucho más adecuado y eficaz de prevención o atención altamente especializada. Ok, entonces diríamos que sí, por ahí hay una predisposición biológica, pero se suma a todo. Sí, hay un factor de riesgo que hay que, repito, considerar. Ok, gracias. Y ya para finalizar, ¿qué frase nos podrías dejar para los que nos escuchan, familias, consultantes, estudiantes, sobre las adicciones? Yo diría que la adicción implica prevención, cuidarnos de esta conducta problema. La adicción implica información, estar informados para prevenir, para evitar estos comportamientos, y finalmente también la adicción implica tratamiento. Si en casa, familiar o amigo hay una adicción, es momento de buscar ayuda. Creo que es importante, es una realidad, hay que saberlo afrontar para fomentar en este caso una mejor salud mental. Ok, Cristian, muchas gracias por la pequeña conversación que hemos tenido. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todo el equipo de Dirección Valiosa.